y hoy vamos a hablar sobre el rol del podólogo, bien, enfocándonos, ¿cierto?, enmarcándonos en lo que dice sobre el ejercicio de la podología el mismo decreto 951. Bien, obviamente esta clase no es de análisis del decreto porque nosotros ya lo vimos en la clase anterior, pero hoy vamos a ir identificando este rol, enmarcándolo un poquito también en el sistema o nuevo programa de salud familiar que se implementó hace algunos años en las políticas de salud pública, para que ustedes vayan introduciéndose también, en el caso también de que les toque, ¿cierto?, trabajar en atención primaria, vayan comprendiendo un poquito de qué se trata y cómo es que esto se encaja con el sistema de salud pública. Bien, obviamente, además del ejercicio de la salud pública, tanto en el ejercicio de ustedes, ya sea de manera independiente, gabinete, ¿cierto? A domicilio, de cualquier manera que lo ejerzan, van a tener que siempre enmarcarse dentro de este rol, ¿cierto? Siempre mantener este estándar, ¿cierto?, de salud pública, este estándar de política de salud familiar, con enfoque siempre preventivo, ¿cierto? Para que en el fondo se logren cumplir los objetivos sanitarios con nuestro paciente, independiente de que ustedes atiendan en su propio gabinete. Bien, ahora lo van a comprender un poquito mejor. Recordemos que en el artículo 3 del decreto 951 se indica, ¿cierto?, que dentro de las funciones del podólogo o de lo que tiene que, se espera que el podólogo realice en su atención, que es su rol, ¿cierto? Primero va a ser promover estilos de vida saludables en los usuarios para fomentar el autocuidado de los pies. Bien, el primer punto nos habla de la promoción de la salud. Bien, la promoción de la salud lo vamos a ver en esta clase, ¿cierto?, que se trata de constantemente ir en nuestros pacientes promoviendo estilos de vida saludable que fomenten el autocuidado de sus pies. Bien, esto significa ir educando en el fondo, en términos súper simples, constantemente a nuestro paciente sano para evitar, ¿cierto?, que eh, fomentar, ¿cierto?, el autocuidado y evitar en el fondo la enfermedad. Bien, la segunda, segunda competencia que se espera, ¿cierto?, que maneje un podólogo es prevenir problemas de salud o alteraciones básicas en la estructura y funcionamiento de los pies. Bien, em, en el fondo va enfocado a la prevención de la salud, la cual cuenta con 3 niveles que lo vamos a abordar en esta clase, que en el fondo van enfocados a tanto prevenir la enfermedad a través de estrategias de promoción y prevención de la salud, como prevenir complicaciones de la enfermedad en el caso, por ejemplo, de los pacientes diabéticos. Bien, pesquisar y derivar oportunamente al profesional que corresponda a personas con problemas de estructura y funcionamiento de los pies y aquellas portadoras de patologías tales como enfermedad vascular periférica, diabetes, hipertensión arterial y obesidad, entre otras, que se reflejen en el estado de los pies. Pesquisar y derivar es todo un tema que vamos a ir tratando durante toda su formación, bien, porque es parte de la atención preventiva propiamente tal, bien. ¿Con qué objetivo, cierto? Pesquisamos oportunamente significa que nosotros vamos a, en el fondo, detectar de manera temprana, antes que se generen mayores complicaciones, ¿cierto? Cualquier alteración en la estructura o funcionamiento de los pies que nosotros detectemos en el paciente. Bien, ¿y con qué objetivo pesquisamos? No solo para registrar nuestra ficha, sino que vamos a pesquisar con el objetivo de derivar activamente para que el paciente de manera oportuna reciba un diagnóstico médico y un tratamiento de lo que nosotros estamos observando. Bien, con la experiencia ustedes van a ir adquiriendo habilidades de evaluación y además con las capacitaciones que idealmente debieran estar constantemente ustedes capacitándose también en áreas más específicas como la diabetes, ¿cierto? Entre otras cosas. Y en el fondo, el fin de esto, ¿cierto?, es que ustedes con su ojo clínico que van a tener más entrenado, ¿cierto?, cuando ejerzan, de hecho,
puedan detectar en el paciente complicaciones que quizás ni siquiera están todavía diagnosticadas. Incluso en pacientes que no tienen enfermedades crónicas, a través de los pies ir observando sintomatología de enfermedades crónicas que se puedan pesquisar, observar durante una atención podológica del paciente sano. Por ejemplo, paciente que presenta signos evidentes de neuropatía, que es una complicación de la diabetes en los pies, y el paciente no está diagnosticado, que es algo muy habitual, que el paciente ingrese a los hospitales con una úlcera, por ejemplo, y que el paciente mismo no tenía idea que era diabético, porque en ningún momento él se hizo sus exámenes preventivos, por ejemplo. Bien, lo mismo pacientes, por ejemplo, que tengan hipertensión, obesidad, ¿cierto? Que nos lleguen con alguna sintomatología, que nosotros le tomemos la presión en el box, por ejemplo, y que pesquisemos una presión arterial alta, lo vamos a derivar. Las derivaciones van a depender, ¿cierto?, del nivel de gravedad o necesidad que tiene el paciente de atención próxima. Bien, por ejemplo, si es un paciente que está con una descompensación más grave una crisis hipertensiva, por ejemplo, o una emergencia hipertensiva, van a ser diferentes las derivaciones a que si detectamos en el paciente la presión un poco más elevada de lo normal, que lo vamos a derivar para que se haga un examen preventivo. Bien, eso es en un plazo un poquito más largo. A diferencia, ¿cierto?, de un paciente que nos llegue descompensado o que nos llegue con una preulceración o con una úlcera, que lo vamos a derivar de manera inmediata, ojalá al servicio de urgencias o a un nivel de atención de los SAPU, por ejemplo, o de los SAR, para que el paciente reciba una atención más inmediata, ¿cierto? El tiempo de la derivación va a depender de eso y lo vamos a ver con más detalle. Pero en el fondo se trata de que como podólogos clínicos tenemos la oportunidad de prevenir, ¿cierto? Mediante la promoción y prevención de la salud, de promover, perdón, estilos de vida saludable y acciones de autocuidado en los pacientes, tanto sanos como pacientes que ya tengan patologías. Bien, para eso ustedes van a tener herramientas basadas en normativas internacionales de recomendaciones al paciente. Bien, siempre considerar, ¿sí? ¿Una duda? Lorena, acuérdense entrar en mute, no abrir el micrófono. Bien, si quieren hablar, levantan la mano, desactivan el micrófono y me hablan, no hay problema. Bien, porque a veces no veo la manito. Pero en el fondo, volviendo al tema, ¿cierto? Se trata de la promoción de la salud, se trata de aprovechar esta oportunidad que nosotros tenemos en cada atención del paciente de ir fortaleciendo, ¿cierto? Entregándole herramientas para que ellos puedan ejercer acciones de autocuidado en su vida diaria, en su entorno familiar, ¿cierto? En su entorno social. Y estas herramientas, ¿cierto? Como el podólogo clínico es uno de los profesionales o técnicos, ¿cierto?, de la salud que tiene mayor oportunidad de contacto con el paciente si el paciente se atiende mensualmente, tenemos una tremenda oportunidad para ir evaluando también la evolución, ¿cierto?, de estas actividades de autocuidado que siempre deben estar basadas en las recomendaciones de nuestra autoridad, ¿cierto?, sanitaria local, el MinSal, ¿cierto?, o también de las directrices internacionales de autocuidado que están, desde las cuales se basa, ¿cierto?, las mismas normas del MinSal. Bien, ¿a qué voy con esto? Es que, a que todo lo que nosotros le entreguemos al paciente como educación tiene que tener un fundamento, bien, tiene que estar fundamentado en una base científica, ¿cierto? Que ya tenga estudios, todas las recomendaciones. Por ejemplo, si yo le voy a recomendar al paciente actividad física, le voy a recomendar la actividad física de acuerdo a los estándares, ¿cierto?, que están descritos en los mismos manuales del Ministerio de Salud, ¿cierto? 3 veces por semana, 30 minutos por día, lo mínimo caminata rápida, y etcétera, etcétera, etcétera. Bien, no me voy a basar en creencias, ¿cierto?, personales, ni en lo que me ha dado resultado a mí en lo personal. Bien, nos vamos a basar
en los estándares que están implementados, ¿cierto?, en atención pública. ¿Por qué? Porque de esa manera nuestro discurso va a ser el mismo que le va a dar el médico al paciente en su consulta, que le va a dar la enfermera de control cardiovascular, que le va a dar la misma nutricionista. Bien, vamos a tener el mismo estándar y el paciente va a recibir la misma información desde todos los profesionales de la salud que lo atiendan. Bien, esa es la idea. Bien, si nosotros le indicamos o educamos al paciente con otros lineamientos, ¿cierto?, que no tengan que ver con esto, el paciente va a generar confusión, incluso pueden contradecirse algunos discursos si es que no nos basamos siempre en estos estándares normados. Bien. Segundo, ¿cierto? Prevenir problemas de salud, alteraciones básicas en la estructura y funcionamiento de los pies. Como veíamos, ¿cierto? Tenemos 3 niveles de prevención y lo vamos a ver en esta misma clase. Pesquisar y derivar oportunamente. Manejar técnicas podológicas y de masoterapia como parte de la atención integral del pie sano. Bien, el cuarto rol, ¿cierto?, que está descrito en el decreto 951, los vamos a ir desgranando, ¿cierto?, para ver dentro de cada uno de ellos cuáles son las funciones que tenemos, y realizar administración y mantención sanitaria del gabinete podológico es uno de los roles que deben cumplir. Esto quiere decir que el podólogo obligatoriamente tiene que manejar asepsia, antisepsia, esterilización, sí o sí, ¿bien? Es parte de su rol, de su función que está descrito y normado, ¿bien? Primero, el primer rol, ¿cierto?, definido en el decreto 951, dice promover estilos de vida saludable en los usuarios para fomentar el autocuidado de los pies. Bien, en este rol, ¿cierto?, que se enfoca o se enmarca dentro de lo que es la promoción de la salud. Bien, le subí a la plataforma recién antes de iniciar la clase un descargable sobre promoción de la salud del MinSal para que ustedes lean y comprendan el contexto. Bien, que en el fondo es material de apoyo. Está mucho de eso en esta clase y en la próxima clase de rol del podólogo, que son 2, lo van a poder revisar y comprender un poco más el marco sobre promoción de la salud. Bien, primero, la promoción de la salud es un proceso cuyo objeto consiste en fortalecer las habilidades y capacidades de las personas para que las personas emprendan una acción y la capacidad de los grupos o las comunidades para actuar colectivamente con el fin de ejercer control sobre los determinantes de salud. Bien, ¿qué significa esto? Es un proceso en el cual nosotros le entregamos, nosotros digo como trabajadores de la salud, en todo aspecto, en todo contexto y en todo ámbito, es una actividad que se lleva a cabo siempre. Cuando uno trabaja en salud, uno está siempre ejerciendo promoción de la salud. Bien, es algo em, innato, ¿cierto? Que debiera ser innato en todo profesional de la salud, en toda atención del paciente. Bien, y lo que hacemos es educar, no desde el miedo, ¿cierto? Sino que educar para que el paciente adquiera o fortalezca, ¿cierto?, sus propias habilidades. Bien, en esto es muy importante el término, ¿cierto?, del autocuidado. Bien, que el paciente lleve a cabo actividades de autocuidado. Nosotros lo que vamos a hacer es entregarle herramientas al paciente y a las comunidades, ¿cierto?, familias, para que lleven a cabo actividades de autocuidado. Es decir, enseñarles el cómo, bien desde un punto de vista profesional. Por ejemplo, el cómo cuidar sus pies en el caso de que le diagnostiquen una diabetes, ¿cierto? El cómo llevar una actividad física, el cómo llevar a cabo una actividad, un estilo de vida saludable, ¿cierto? En general. No nos vamos a poner a ahondar tanto, ¿cierto?, en darle un régimen alimentario al paciente, porque en el fondo de eso se encarga la nutricionista, ¿cierto? Tampoco nos vamos a encargar
hacerle correcciones de sus tratamientos de medicamentos, porque eso es parte del rol del médico, sino que en lo que nos vamos a enfocar, ¿cierto?, es en estar constantemente fortaleciendo la importancia de cumplir con un régimen alimentario, ¿cierto?, que ya ha sido indicado por un nutricionista en el caso del paciente crónico, o ir fortaleciendo, ¿cierto?, la importancia de mantener un estilo de vida saludable, ir reforzando, ¿cierto?, en el paciente esa actividad. Por ejemplo, empezó a hacer ejercicio, sí, y el paciente uno le va a contar, empecé a caminar 3 veces a la semana, como usted me comentó, también me lo dijo el médico en la consulta, me lo dijo la nutricionista, qué sé yo. Y en esa instancia, ¿cierto?, ir fortaleciendo, ir reforzando, ir premiando incluso en el paciente, dándole palabras positivas, ¿cierto? Refuerzo, ¿cierto?, a esa acción que él está ejecutando para llevar a cabo un autocuidado. ¿Bien? Bien. La promoción de la salud es la creación, involucra, ¿cierto? Perdón, creación e impulso de políticas públicas saludables, intersectoriales. Bien, intersectoriales se refiere, ¿cierto?, tanto al ámbito propio del MinSal, ¿cierto?, que va a determinar estrategias, va a determinar qué se dice, pero en otros sectores, como son el sector educacional, el sector laboral, el ambiente, ¿cierto?, el entorno ambiental o comunitario, y en el fondo lo que se busca, ¿cierto?, es que se creen políticas intersectoriales cuya finalidad sea crear entornos de apoyo que permitan a las personas desarrollar una vida saludable. Bien, esto es todo lo que hacen, ¿cierto?, los municipios, en el caso de los entornos, para brindar a la comunidad, ¿cierto?, entornos que permitan realizar actividades de vida saludable, como son los parques con máquinas de ejercicio, ¿cierto?, las pistas de trote, las pistas de bicicleta, ¿cierto?, que también son parte del transporte, en especial en la región metropolitana, eh, o también sirven, ¿cierto?, prestan utilidad para que las personas realicen actividad física, las piscinas públicas, etcétera, etcétera. Intersectoriales porque busca, ¿cierto?, abarcar entornos en los cuales las personas pasan la mayoría de su tiempo, como por ejemplo el entorno comunal, educacional y laboral. Dame un segundo. Bien. Bien. Bien, los organismos internacionales recomiendan que los sistemas de salud centrados en la atención individual, como era antes, ¿cierto?, que con enfoque curativo y tratamiento de la enfermedad, avancen hacia el desarrollo de acciones dirigidas hacia la promoción de la salud. Bien, ¿por qué? Se busca, ¿cierto?, en el fondo, atacar el problema desde la raíz. Si nosotros vamos educando a los niños, por ejemplo, el programa de alimentación de los colegios, ¿cierto?, que cambió hace varios años atrás, en el tema de que los colegios ahora no pueden comercializar alimentos que sean, que los rótulos tengan altos en grasa, altos en calorías, ¿cierto? Y en el fondo, se enfocan en esto, ¿cierto? A que en los entornos educacionales desde la infancia ya se promueva, ¿cierto?, a través de estas estrategias de promoción de prevención, ¿cierto?, de actividades de autocuidado en cuanto a la alimentación, en cuanto a la actividad física. Bien, en el fondo lo que va a buscar esto es tratar de raíz el problema. ¿Con qué fin? Con el fin de que las personas cuenten con herramientas, con conocimiento, ¿cierto?, la comunidad, respecto a lo que puede hacer para evitar la enfermedad. Con esto, ¿cierto?, se está comprobado y esta política, de hecho, en nuestro país tenemos una política de prevención de salud eh, muy eficiente, ¿cierto? No solamente en lo que ustedes piensan o les interesa en este momento, que es la atención podológica, sino que en todos los ámbitos, desde el embarazo de la mujer, ¿cierto?, hasta los controles sanos, los controles posteriores de la adolescencia,
los controles de la mujer, ¿cierto? Los controles del paciente enfermo cuando ya se presenta, la prevención de la enfermedad, como son las pruebas de tamizaje, como es el EMPA, el examen de medicina preventiva, donde a uno le pesquisa la presencia de factores de riesgo cardiovasculares, cuando le toman el peso, le toman la glicemia, ¿cierto? A través de capilar, le dan un pinchacito en el dedo y le toman un hemoglucotest, le toman el colesterol, ven cómo está el peso, ven cómo está la presión y en base a eso determinan si tiene algún riesgo y lo derivan para que el médico ya haga un diagnóstico con exámenes como corresponde. ¿Bien? En el fondo lo que se busca ahora es que la persona pase el mayor tiempo posible de su vida sin enfermedad. Bien, eh, a través de estrategias preventivas como son la promoción de la salud. Bien, generación de entornos saludables considerados como los escenarios, pues se me avanzó, comunitarios o locales, ¿cierto? Donde debe existir oportunidad y condiciones para el desarrollo individual como colectivo, mejorar la calidad de vida y estado de salud, fortaleciendo la capacidad de las personas para adquirir hábitos saludables que les permitan afrontar problemas relacionados con los estilos de vida, incentivando, por ejemplo, la práctica de actividad física, la alimentación saludable y la sana recreación. ¿Bien? Bien, los objetivos de la promoción de la salud van a ser contribuir al desarrollo de políticas públicas de nivel regional y comunal que construyan oportunidades para las que las personas, familias y comunidades accedan a entornos saludables en los ámbitos comunal, educacional y laboral. ¿Bien? Bien. Hoy por hoy, ¿cierto? En la parte laboral hay empresas que se han adherido a todas estas estrategias de promoción de la salud, por ejemplo, las pausas activas que algunas empresas han implementado en el sistema de salud público, ya está implementado esto, ¿cierto? Hay tiempos que están agendados para las pausas activas, para las tardes de salud mental, en los cuales se hacen tardes de reflexión o acompañamiento, ¿cierto?, del equipo. En el ámbito educacional esto está implementado con estrategias de alimentación saludable, ¿cierto? En el ámbito comunal lo vemos eh, siempre a través, ¿cierto?, de las máquinas de ejercicio que tienen puestas en las ciudades, en las comunidades, etcétera. ¿Bien? Bien. En el gabinete podológico tenemos dos acciones claves para promoción de la salud. Primero, estrategias de intervención en las personas, las cuales nosotros directamente, según el caso de nuestro paciente o de cada paciente que tengamos, ¿cierto?, individual, vamos a implementar estrategias de intervención en el ámbito de la promoción. Bien, en el fondo es educar al paciente de acuerdo a su caso específico. Bien. Y el segundo es promoción del autocuidado y estilo de vida saludable, que es algo que nosotros tenemos que llevar siempre como parte de nuestras herramientas de la atención del paciente, en todo paciente, independiente que sea paciente sano o que sea paciente que ya tenga alguna patología cardiovascular, y busquemos una prevención de nivel secundario o terciario. Bien, que lo vamos a aprender ahora en este momento. El segundo rol, ¿cierto?, va a ser prevenir problemas de salud o alteraciones básicas en la estructura y funcionamiento de los pies. Bien, este rol va enfocado a la prevención de la salud. Y la prevención de la salud son las estrategias que nosotros llevamos a cabo para prevenir la enfermedad en el fondo en el paciente. Bien, esto, tanto la promoción como la prevención de la salud van de la mano y son la piedra angular de las estrategias de políticas públicas de salud que van orientadas a la prevención, siempre. Bien, de hecho, la podología clínica va orientada a la prevención. ¿Y qué significa ir orientado a la prevención? Lo que se busca es evitar que el paciente presente la enfermedad mediante estrategias de promoción y prevención de la salud, ¿cierto?, que vamos a llevar a cabo durante cualquier atención de salud, ya sea podológica, médica, de enfermera, de nutricionista, ¿cierto?, etcétera.
La prevención de la salud tiene 3 niveles, ¿bien? Es importante que ustedes los conozcan porque vamos a trabajar en estos 3 niveles con el paciente de acuerdo al caso de cada paciente. El primer nivel va a ser la prevención primaria, que busca mantener la salud en pacientes que actualmente están sanos, no se les ha declarado ninguna enfermedad. Bien, obviamente una de las estrategias más importantes de la prevención primaria, ¿cierto? Va a ser la educación, ¿cierto? La promoción de la salud. Bien, y el autocuidado, ¿cierto? Que el paciente para mantener su salud lleve a cabo, antes de que presente enfermedades, acciones de autocuidado. Bien, la prevención secundaria se refiere a la pesquisa activa y oportuna, ¿cierto? Cuando el paciente ya presenta una enfermedad recién diagnosticada, evitar, ¿cierto?, que esa enfermedad llegue a presentar complicaciones. Por ejemplo, en el caso del paciente diabético, buscar que el paciente se mantenga constantemente compensado con sus glicemias. Bien, lo mismo con el hipertenso, que se mantenga siempre compensado con sus presiones arteriales. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de evitar las complicaciones posteriores que tiene, ¿cierto?, mantener la glicemia descontrolada. La prevención terciaria va a buscar prevenir complicaciones de enfermedades declaradas, en el fondo amortiguar un poco el impacto de esa complicación. Por ejemplo, un paciente eh, que no tiene diabetes es un paciente que está en el nivel, se le puede aplicar prevención primaria. El paciente que ya se le diagnosticó una diabetes pero todavía no presenta complicaciones de la diabetes, vamos a estar constantemente, ¿cierto?, evaluando los riesgos que tiene de presentar complicaciones de la diabetes, como pues, controlando la glicemia, ¿cierto? Eh, Educando nuevamente, ¿cierto? Derivando cuando corresponda para evaluación y así evitar que el paciente presente, por ejemplo, un infarto o presente una úlcera, ¿cierto? Que son una de las complicaciones más graves de la diabetes. Bien, o lo mismo con la insuficiencia renal, ¿cierto? Que es una complicación de la diabetes. Evitar, ¿cierto? Mediante la prevención secundaria. Y el nivel terciario se refiere a prevenir que el impacto de esas complicaciones que ya presenta por la enfermedad declarada. Ahora lo vamos a ver con un poquito más detalle. Bien, la prevención primaria impide el desarrollo de una enfermedad y las estrategias públicas que se llevan a cabo, por ejemplo, en la prevención primaria, va a ser la inmunización, que son protección específica contra una enfermedad, por ejemplo, contra el COVID, ¿cierto? Contra la influenza, que se aplican todos los años, contra la hepatitis, ¿cierto? Que es una inmunización, una protección específica para gente que trabaja en salud, ¿cierto? Por el tema de los posibles accidentes cortopunzantes, ¿cierto? O el riesgo, ¿cierto?, de contacto con agentes biológicos como la sangre. Y la promoción de la salud va a ser una de las acciones, ¿cierto?, para impedir el desarrollo de la enfermedad de mayor impacto en la comunidad. Bien, ¿cómo se hace esta promoción de la salud? Se puede hacer tanto a través de políticas públicas, como lo vimos, ¿cierto?, en la instalación, ¿cierto?, en comunitaria de entornos que favorezcan la actividad física, en los colegios, ¿cierto?, estas políticas públicas que se implementan, perdón, en el ámbito laboral, pero también vamos a llevar a cabo de manera directa con el paciente en cada atención del paciente sano, mediante la prevención primaria a través de la promoción de la salud mediante la prevención primaria. Bien, en el fondo es que cuando nosotros atendemos a nuestro paciente, que es un paciente sano, ¿cierto?, ir educándolo respecto a los otros aspectos, tanto en los cuidados de los pies como los otros aspectos que pueden favorecer, ¿cierto?, la mantención de la salud en nuestro paciente. Bien, por ejemplo, si un pacientito está presentando sobrepeso y este va a ser un factor de riesgo para obesidad y diabetes, ¿cierto? O hipertensión, nosotros ir educando a nuestro paciente constantemente en la importancia, ¿cierto?, de llevar a cabo actividades de autocuidado, como son el ejercicio, ir a la nutricionista, ¿cierto?, empezar a
cuidarse en términos de su, su sobrepeso, porque este le puede llevar a largo plazo, ¿cierto?, a una diabetes, a una hipertensión, ¿cierto?, a complicaciones, a heridas en los pies, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, la prevención secundaria, las acciones van a ir encaminadas a limitar el impacto de una enfermedad ya existente en el individuo. Bien, no de la complicación, sino que cuando ya el paciente, por ejemplo, está diagnosticado con una diabetes, vamos a buscar que ese paciente que es diabético no presente complicaciones de la diabetes. ¿Cómo vamos a lograr eso? Todo el equipo de salud, tanto los médicos, la enfermera, la nutricionista, la matrona, todo lo que atienden al paciente, deben encaminarse a buscar, ¿cierto?, que ese paciente mantenga niveles de glicemia adecuados, cumpliendo, ¿cierto?, con el régimen alimentario, con la indicación médica de fármacos, con la actividad física, llevando a cabo cierta actividad de autocuidado para evitar que esta enfermedad llegue a presentar complicaciones. En este nivel de prevención secundaria, la podología es vital para las complicaciones que se presentan en los pies del paciente. ¿Por qué? Porque en este nivel, ¿cierto?, en el nivel de prevención secundaria, la mayoría de los pacientes que ustedes van a tener en yo diría un 60% de los pacientes que un podólogo tiene en tratamiento periódico, esto es cada 20 días o cada 30 días, ¿cierto? Van a ser pacientes que buscan prevención secundaria, que buscan que sus pies estén cuidados, se reduzca, ¿cierto?, la hiperkeratosis y evitar, ¿cierto?, las úlceras, porque el paciente va a empezar a atenderse, estoy hablando del ámbito privado, con el podólogo cuando le diagnostican una diabetes, va a empezar a preocuparse del cuidado de sus pies y de manera preventiva vamos a tratar, ¿cierto?, la atención podológica con el objetivo, ¿cierto?, de estar constantemente controlando esos pies del paciente y observar los riesgos y la presencia de posibles complicaciones a nivel de los pies. Bien, lo van a comprender un poquito más, pero quiero que esto les quede porque en clases posteriores les voy a ir constantemente mencionando que esto corresponde a una acción de prevención secundaria o esto corresponde a una acción de prevención terciaria. Bien, ¿por qué es importante que ustedes manejen esto? Para que comprendan, ¿cierto?, el por qué y fundamenten, ¿cierto?, su atención en el por qué el podólogo debe atender al paciente sano, debe atender al paciente diabético que no ha presentado complicaciones, por qué es importante que el paciente se realice, ¿cierto?, el resecado plantar si es diabético, por ejemplo, bien, de manera habitual. Y en una de esas, ¿cierto?, con el tiempo se va dando más importancia, la real importancia que tiene, ¿cierto?, en la prevención de úlceras, una atención podológica periódica, en especial nuestros pacientes que tienen ya enfermedades diagnosticadas como la diabetes. ¿Bien? O la obesidad también. Bien. En la prevención secundaria, entonces, las acciones van a ir encaminadas a limitar el impacto de una enfermedad ya existente en el individuo, por lo que ustedes saben, ¿cierto? El paciente diabético, una de las principales complicaciones, además de la parte renal, que a algunos les da insuficiencia renal, ¿cierto? Terminan dializándose. Algunos pueden presentar infartos agudos al miocardio, infarto cardíaco, ¿cierto? Infarto cerebral, o pueden presentar complicaciones en los pies, específicamente de dos tipos que vamos a abordar un poquito más adelante. Y esas complicaciones, en el fondo lo que vamos a buscar en este nivel de prevención es que este paciente que ya tiene diabetes no llegue a presentar esas complicaciones o nosotros estemos atentos a los riesgos que van presentando o observando, ¿cierto?, los riesgos que van presentando de empezar con esas complicaciones y obviamente, como dice el rol del podólogo, ¿cierto?, derivar de manera oportuna cuando sean presentadas. ¿Bien? Bien. Siempre, me olvidé, cuando el paciente empieza con el daño degenerativo en los pies, este va a ser irreversible,
Pero lo que vamos a buscar es, antes de que presente el daño, en la atención secundaria, perdón, antes de que presente el daño, lo que buscamos es que cuide sus pies, pero además de eso, buscamos que el paciente mantenga, ¿cierto?, constantemente sus glicemias compensadas a través de estrategias de autocuidado, como son la alimentación, la actividad física, ¿cierto?, y el cumplimiento de los tratamientos indicados por el médico, por la nutricionista, que en el fondo esa va a ser la base para que el paciente o reduzca, ¿cierto?, las complicaciones o reduzca el impacto de estas complicaciones o la rápida evolución de estas complicaciones. El paciente diabético que se mantiene compensado con su glicemia, bien, va a ser un paciente que va a reducir los riesgos de complicaciones de la diabetes. Bien, puede ser diabético, pero si se mantiene bien con su glicemia, esto significa que está cumpliendo con su tratamiento indicado, ¿cierto? Está cumpliendo con actividades de autocuidado. Es un paciente que va a reflejar menor presencia de complicaciones. Paciente que se cuida en su peso, realiza actividad física, etcétera, etcétera, etcétera. Pero los que trabajamos en salud sabemos, ¿cierto?, que en especial el paciente diabético es uno de los pacientes con menor apego a los regímenes terapéuticos indicados, ¿bien? A las indicaciones tanto médicas, de enfermera, de la podóloga, etcétera. Así que hay que estar constantemente promocionando, reforzando en la importancia de que vayan cumpliendo con las acciones de autocuidado. Bien, en el fondo es empoderar a las personas, volviendo un poquito a lo que es promoción, que se realizan todos estos niveles de prevención. Bien, nosotros vamos a estar educando siempre, pero en el fondo es entregarle ese poder a la persona y a la comunidad y a la familia para que ellos, mediante las herramientas que les damos los profesionales sanitarios, ¿cierto? O las políticas públicas de salud, tengan el conocimiento y con ese conocimiento ellos lleven a cabo acciones que ayuden a prevenir a largo plazo estar enfermo, porque en el fondo se trata de concientizar a las personas de que si bien hay un gasto público involucrado, porque todas estas estrategias igual tienen resultado en los gastos públicos de hospitalización, etcétera, 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 pero en el fondo concientizarlos de que el enfermo va a ser la persona, ¿cierto? Que lo que buscamos es que él no se enferme para que tenga una buena calidad de vida a largo plazo. Bien, en la prevención terciaria, la enfermedad ya ha provocado daño, por ejemplo, malformaciones por la neuropatía en el pie. Bien, bien, que son irreversibles. Por ejemplo, la neuropatía o la nefropatía, que es el daño a los riñones por la diabetes, son irreversibles. Bien, cuando el paciente ya presenta complicaciones o daños que son irreversibles, lo que vamos a buscar es ir reduciendo el progreso de esos daños y vamos a intentar llevar el impacto de estos en la vida del paciente a su mínima expresión. Es decir, el paciente ya presentó neuropatía, ya hay pérdida de la sensibilidad, ya hay hiperkeratosis, ya hay malformación de los pies. Lo que vamos a buscar, ¿cierto?, es reducir el impacto, o sea, evitar, porque se llama prevención, ¿cierto? Evitar que esa neuropatía genere una úlcera. Bien, eso es lo que vamos a buscar en el nivel de prevención terciaria. En la evaluación de esto no les voy a preguntar qué significa prevención terciaria, les voy a poner una acción de prevención, por ejemplo, esta acción busca que el paciente reduzca no presente úlcera secundaria en la neuropatía. Estamos hablando de prevención terciaria. Bien, lo que vamos a buscar es un ejemplo, bien, se lo voy a poner un poquito más fácil porque todavía no tienen ese fundamento, pero en el fondo lo que vamos a buscar que el paciente que ya presenta complicaciones de su patología, que es la mayoría, porque la mayoría de los pacientes se diagnostica cuando ya presentó complicaciones. ¿Por qué? Hay un efecto importante en la edad adulto joven, que las personas desde los 15 años aproximadamente hasta los 45 o 50 años desaparecemos, ¿cierto?, del sistema de salud. Solamente vamos a ver a un médico cuando tenemos alguna enfermedad, no nos hacemos la mayoría los exámenes de medicina preventiva, a menos que nos hayan derivado, ¿cierto?
por alguna pesquisa de tamizaje, por ejemplo, a nivel de un EMPA, pero generalmente nosotros no asistimos, las mujeres un poquito más, ¿cierto? Porque vamos al ginecólogo, nos toman exámenes de vez en cuando, pero en el sistema público lo que se hace es ir a la matrona, también nos pide exámenes en el caso de, pero en el fondo es un efecto social, ¿cierto? Uno desaparece un poquito del sistema de salud pública y generalmente enfermedades como la hipertensión y la diabetes se diagnostican cuando ya están presentando complicaciones, ¿bien? O cuando ya están muy descompensadas y tenemos complicaciones agudas como una descompensación por hiperglicemia severa o como una crisis hipertensiva compleja que nos lleva al hospital. Llegamos al hospital, nos sentimos pésimos, ¿cierto? Nos diagnostican ahí, nos toman unos exámenes, qué sé yo, la presión, que es lo básico que te van a tomar al ingresar a un hospital, y resulta que está con la glicemia por 600, está o con la presión con una crisis hipertensiva, y estamos recién dándonos un diagnóstico, ¿cierto? Frente a eso. Entonces, todo ese tiempo que pasó entre que ocurrió la enfermedad, que generalmente son silenciosas, la aparición no es brusca, sino que la aparición es a través del tiempo, todo ese periodo permitió que nuestro sistema empezara a generar complicaciones porque no se mantuvo estabilizado, por ejemplo, la glicemia. ¿Bien? Bien, bien. En la prevención terciaria, para las personas con diabetes, por ejemplo, el control de azúcar en la sangre con exámenes constantes va a ser una intervención de prevención terciaria, el cuidado minucioso de la piel, la exploración frecuente de los pies, que nosotros tenemos la oportunidad, ¿cierto?, como podólogos de hacerlo en el paciente, pero además educamos y dotamos de herramientas al paciente para que él en su casa lleve a cabo esta actividad de autocuidado y haga una exploración diaria de sus pies. Bien, le enseñamos el cómo. Práctica frecuente de ejercicio para prevenir trastornos del corazón y de los vasos sanguíneos. Son, por ejemplo, acciones de prevención terciaria para llevar a cabo en los pacientes que ya presentan diabetes. Bien, para las personas que han sufrido un accidente cerebrovascular, por ejemplo, que ya presentaron complicaciones de la diabetes, ¿cierto? O complicaciones de una hipertensión, las personas que han tenido un accidente cerebrovascular, las personas que están en riesgo de eso son los hipertensos, los diabéticos, los que tienen el colesterol alto, los obesos también. Por ejemplo, la toma de aspirina para evitar que se produzca un segundo accidente cerebrovascular va a ser una acción de prevención terciaria. Bien, eso por supuesto es indicación médica, sino que lo puse acá para que ustedes comprendan, ¿cierto?, cuáles son los alcances del nivel de prevención en salud, de este nivel. Bien, la prestación de servicios de apoyo y rehabilitación para evitar deterioro y maximizar la calidad de vida, tales como rehabilitación tras una lesión, infarto de miocardio o un accidente cerebrovascular. ¿Bien? Bien. En el fondo lo que busca el nivel de prevención terciaria va a ser evitar que la complicación ya presentada en el paciente le genere, ¿cierto?, una mayor complicación o empeore. Bien, obviamente esto va de la mano con la promoción de la salud, con la educación del paciente y con los niveles anteriores de prevención. ¿Bien? Bien. ¿Tienen alguna duda?